Está cerrado el micrófono, mi profe. Vale, mi profe, nuevamente buenos días para todos. Ya empezamos con la grabación. Ya les aparece a ustedes el ejercicio de grabar. Pido excusas por lo tanto, intentaré mantener una voz que me permita que ustedes me puedan escuchar. Nos encontramos en reparaciones en el SEADA Casillas y pues están como construyendo y rompiendo mil cosas alrededor. Si no se alcanza a escuchar muy bien, me dicen y yo estaré entonces atenta a subir más la voz o quizás a apagar cámara para que solamente esté el servicio de micrófono activo. A todos los estudiantes y a la red de docentes que se encuentran conectados, muchas gracias por su asistencia, por su puntual asistencia a este encuentro. Como lo decía la profesora Zuli, la intención es iniciar y hacer un barrido precisamente de esas comprensiones y ideas claves que debemos tener al momento de realizar una observación, de entender cuál es su definición, sus características y las claves para el ejercicio disciplinar. Si en algún momento vamos a dejar las preguntas al final, sin embargo, pueden ir levantando sus manos o escribiendo en el chat y yo estaré entonces muy atenta a resolverlas. Y el profe Herman también se encuentran ahí atentos en el chat para poder resolver cualquier duda o inquietud que estén teniendo. Por favor, me confirman que están viendo pantalla y que se escucha, pues, a pesar del ruido bien. Sí, señora, se ve y se escucha perfecto. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar con algo que ya la profe Zuli venía señalando particularmente y tiene que ver como con esas claridades para entender qué significa el ejercicio de observar. Hay que partir de las dimensiones distintivas y es que el ejercicio de mirar es un acto sensitivo. Es lo que continuamente estamos nosotros haciendo si hace parte pues de nuestro sistema físico que tenemos. Es como precisamente esa sensibilidad que tenemos a poder reconocer imágenes, a poder identificar quizás algunos espacios muy de lo cotidiano como tal. Ya el ejercicio de ver tiene que ver con unos procesos mucho más conscientes, que ya involucran otro tipo de conexiones, involucra otro tipo de detalle. Nosotros normalmente estamos mirando, por decirlo escuetamente, el ojo mira, pero ya el sistema y la relación con otros sentidos, por ejemplo, es lo que permite ver. Y el ejercicio de observar ya es mucho más micro, mucho más conectivo, requiere de mayor conciencia, requiere de mayor perceptividad, requiere de poder canalizar, entender, ordenar eso que yo en algún momento he decidido prestar atención de manera consciente. Entonces, casi que estamos haciendo estos tres procesos al tiempo y continuamente, digamos que el ser humano lo realiza si no tiene ningún tipo de situación de discapacidad que evite o vulnere la posibilidad de mirar o ver. Sin embargo, nosotros estamos como con todo este proceso cognitivo. El ejercicio de observar requiere ya de mayores conectividades, requiere, como lo decíamos, de poder también definir culturalmente a qué sí prestamos atención y a qué no prestamos atención. Esta es una claridad porque a veces decimos, sí, yo estoy en clase y estoy observando, pero resulta que no me estoy conectando, resulta que no estoy identificando variables, identificando contexto, teniendo claridad sobre el proceso, o sea que lo que estoy haciendo es solamente viendo la clase o viendo la sesión como tal. Para continuar, entonces, aparece el sentido, la definición de observación científica. Un poco la profesora se venía adelantando, y es que en este ejercicio consciente de realizar una observación, debemos tener de base una teoría científica. Eso es lo que va a definir que nosotros estemos realizando una observación psicológica o que, por ejemplo, otro profesional esté realizando una observación de carácter, yo qué sé,
arquitectónico o de carácter filosófico. Esa teoría científica que da las bases y que permite identificar cuáles son esas categorías, dimensiones, atributos que yo quiero observar, es lo que va a definir precisamente una observación científica. Debe estar enmarcada en un problema o en una pregunta de investigación, debe tener un sentido y un objetivo de investigación claro. No hacemos observación solo por hacer observación, por eso el proceso de la planificación que ustedes encuentran en el anexo 1 es tan importante porque nos está de alguna manera ya definiendo cuáles son como esas características que nosotros queremos observar dentro de ese mismo proceso de análisis que vamos a llevar. Tiene esa planificación y es sistematizado. Yo no voy a llegar a observar de corrido o sin tener como claro cuáles son precisamente esos puntos de observación. En lo que nos compete a nosotros en el curso, por ejemplo, es muy importante observar el aspecto físico, la expresión emocional que la persona esté teniendo, saber, por ejemplo, cómo es que se conecta con la pregunta que estoy dando, si está todo el tiempo revisando otro tipo de cosas o mantiene contacto visual. Todos estos elementos hacen parte de esa planificación. Y es sistemática porque debe tener la claridad de qué voy a estar yo observando. Por eso ese primer anexo es tan importante, conectando un poco con lo que nos compete en el curso, y es que eso les va a definir a ustedes, por ejemplo, qué atributos están observando, el orden en el que los van a observar y demás. Que guarde relación con proposiciones científicas más generales, o sea, que nuevamente se vincule a esa teoría científica, que tenga coherencia con esa teoría científica. Es súper importante que la observación utilice y haga uso de instrumentos objetivos o instrumentos que permitan ese reporte, que permitan registrar e interpretar esos hallazgos que nosotros estamos observando. De manera tal que permita precisamente esa sistematización de la información. Y está sujeta a un control, una comprobación de validez y confiabilidad, respondiendo precisamente a esa dimensión científica de decir, venga, todos sí estamos observando lo mismo, tenemos claridad sobre esos puntos que tenemos que observar, cuáles son como los elementos que nos van a decir que esta observación sí fue válida y que sí tiene un soporte y un sustento entonces teórico y científico. A grandes rasgos, la definición de observación, ya entendiendo estas particularidades que hemos venido señalando y entendiendo entonces que desde el ejercicio profesional y el rol del psicólogo hacemos una observación científica porque estamos siempre atravesados por la teoría psicológica. La observación es esa técnica de recolección de información que consiste en la inspección y estudio de las cosas y hechos tal como acontecen en la realidad, esto respondiendo a unas dimensiones naturales o sociales, o que puede estar mediada en el empleo de sentidos con o sin ayuda de soportes tecnológicos, por ejemplo, cuando utilizamos realidad virtual o cuando tenemos como otro tipo de soportes que nos permitan realizar esa observación conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir de categorías perceptivas construidas a partir de la teoría científica que utiliza el investigador. Entonces, este ejercicio y por eso este curso, por ejemplo, aparece ya en cuarto periodo, es porque ustedes ya de alguna manera tienen un sustento teórico, un sustento conceptual que les permite dar cuenta y poder planificar esos procesos de observación que vamos a estar realizando. Permite y es como técnica de recolección. También en ese ejercicio precisamente poder recoger la información tiene un carácter muy de la evaluación como tal. Hay grados y tipos de observación. Hay una observación de tipo precientífica. Esta tiene una apuesta por el interés de las realidades sociales. Se caracteriza precisamente por esa dimensión de poder entender más allá del laboratorio o más allá del tipo de instrumentos, cuáles son las realidades propias de las comunidades
y esas realidades sociales a las cuales nosotros nos enfrentamos. Mi profe Zuli, tienes la manito levantada, me salió una manito levantada. Profe Marcela, si es tan amable, hay un estudiante que manifiesta que no le han dado acceso. Gracias. Ya, creo que ya quedó, estaba ahora cargando porque me sale la posibilidad de dar acceso y de una los meto. ¿Era Leonardo? ¿Se confirman si era Leonardo? Sí, señora. Eso. Sí, mi profe ya estaba dándole acceso. ¿Listo? Gracias. Frente a la observación global, esta observación tiene que ver con una mirada mucho más general de esa realidad social o el contexto a observar. Yo quiero que traigamos quiero traer, perdón, la metáfora de zoom, el mismo zoom que hacemos en las cámaras cuando nosotros vamos a tomar una foto. Cuando estamos hablando de una observación global, no está teniendo tal cual la imagen está viéndose, tal cual la imagen está siendo reflejada, así nosotros la vamos a tomar. No tiene unos cortes, unas especificaciones claras, sino que por el contrario permiten que el observador reconozca todo el ambiente, reconozca todo el contexto y en esa medida pues responda precisamente a esta idea de global que esta observación según su grado de cientificidad presenta. Hay una observación descriptiva. En esta previamente no se necesita una hipótesis o una idea previa a poder observar, sin embargo sí define unos campos de observación. Entonces va a permitir que nosotros, por ejemplo, digamos, voy a observar el contexto educativo, pero no necesariamente tenga yo que plantear una hipótesis como las pautas de estudio del salón tercero B, sino la observación descriptiva dirá, voy a hacer observación, entraré al contexto educativo y de esa manera reportaré todo lo que estaré observando como tal. Va a ser, como su nombre lo indica, de definición o de descripción particular de esas características de ese contexto o ese campo de observación que ha decidido tomar. En la observación explicativa, si busca particularmente exponer o sustentar o comprobar esa hipótesis que previamente se haya señalado. En el ejemplo anterior, entonces voy a ver pautas de estudio en el curso tercero B, en la dinámica de horarios. Entonces, la hora de estudio de los estudiantes influye en su rendimiento académico. La forma en la cual se presenta la información o la instrucción por parte de la docente altera el resultado de las pautas de estudio de los estudiantes. Entonces yo voy a llegar a observar si la profe a qué horas está dando la instrucción, de qué manera la está dando, si es clara, si utiliza algún recurso pedagógico para indicar entonces esa instrucción o no, y en ese sentido me va a decir, efectivamente, no se presenta o sí se presenta, yo voy a poder, a partir de mi observación, explicar y dar respuesta o dar comprobación a esa hipótesis que haya construido inicialmente. Hay una modalidad perceptiva y esta tiene que ver con el grado de participación de la persona, del observador y de la manera en la cual se va a llegar entonces a realizar todo el proceso de observación. En esta categoría encontramos dos subcategorías que tienen que ver con la observación directa. Esta supone que debemos o podemos asignar y determinar esas propiedades y atributos directamente o apoyados en algún instrumento de medición. Entonces, por ejemplo, voy a tener una escala de evaluación de respuesta, por ejemplo, ante el llanto. Entonces, uno ve y dice, voy a observar el llanto de una persona que está atravesando una situación de duelo.
Ya ahí estoy dando la propiedad y el atributo, estoy diciendo entonces que va a ser una conducta específica y voy a decir, si dura llorando entre tanto tiempo y tanto, entre 3 minutos y 5 minutos, va a tener una puntuación de 5. Entre 5 minutos y 8 minutos va a tener una puntuación de 10. Y esto me va a permitir a mí un poco hacer ese registro y tiene precisamente como esa dimensión muy directa de poder entender, de poder sistematizar la información a través de instrumentos, la observación, perdón, a través de instrumentos ya definidos y detallados. La información indirecta, por su parte, no necesita instrumentos. Se hace de manera espontánea. Es importante entender que los instrumentos pueden ser o construidos, como lo decía en el ejemplo, a través de unas categorías ya definidas o por uso entonces de algún tipo de tecnología, telescopios, microscopios, de la cámara con zoom, los lentes, por ejemplo, si uno va y está con un adulto mayor y el adulto mayor requiere algún tipo de ayuda visual, pues será parte de una observación directa. Si no requiere de este apoyo y esta ayuda, será una observación indirecta. Según las condiciones de observación, pueden ser naturales o artificiales. En esta, digamos que es mucho más fácil de entender y es natural, es que se da de manera espontánea, registra los hechos y acontecimientos tal y como se dan. Y las observaciones en situaciones artificiales ya nos está dando que debe estar construido un espacio específico para realizar la observación. En esta, por ejemplo, campos de formación psicológica como la forense son muy claros y específicos. Entonces contamos, por ejemplo, con un espacio en el cual dejamos cierto tipo de juguetes o estímulos y de alguna manera ya cuando nosotros como investigadores o como observadores estamos manipulando el espacio, es que podemos hablar que hay una observación artificial, porque no sea de manera espontánea, sino que por el contrario, está de alguna manera organizada o generada o preproducida, por decirlo de alguna forma, por ese investigador o ese observador. Estas dos características de la observación son supremamente importantes porque van a tener una respuesta y van a tener entonces unos indicadores completamente distintos y esto tendrá que ver con esos objetivos de observación que nos hayamos planteado inicialmente. Hay observación no participante y también observación participante. En este caso, es qué tan involucrado está el observador en el ejercicio, qué tan involucrado, qué tanto, valga la redundancia, participa el observador de esa situación en particular. Una observación no participante, la persona realmente no está involucrada, toma un lugar de distancia, la mayoría de las veces no saben los observados o la situación observada que esta persona está realizando reporte o observación porque está completamente distante de ese objeto. Es el único que conoce qué es lo que está observando. Por su parte, la observación participante sí involucra a los actores que sepan que van a ser observados, que van a ser grabados, quizás también algunas definiciones sobre las categorías que se van a observar, deben dar su consentimiento en la mayor parte para poder realizar este tipo de actividades y este tipo de observación. Es mucho más flexible porque permite también la realimentación por parte de la comunidad. Por ejemplo, si estamos haciendo un ejercicio de observación desde el campo de la psicología comunitaria, tiene muchos valores, tiene muchos recursos, porque inmediatamente están observando y como el observador está siendo participante, también se ve involucrado en esa observación, entonces tiene también distintos niveles de análisis. La observación no participante se emplea en ejercicios muy propios de investigación, donde requiera unas características muy desde la distancia. Realmente son muy pocos los eventos que desde la psicología, por ejemplo, nosotros se proponen de observación no participante precisamente por esos procesos de realimentación y por entender que cuando hacemos parte de una comunidad o llegamos a una comunidad, ya tenemos un reconocimiento por parte de ella y eso hace que tengamos entonces una participación dentro de este escenario como tal.
Hasta acá me gustaría hacer como una pausa para preguntas, inquietudes, a ver cómo vamos dentro de la sesión. Me gustaría escucharlos un poco. De pronto no sé si el profe Herman o la profe Zuli quieran hacer alguna puntuación en específico. Mi profe Marcela, yo creo que hay un elemento que tú has planteado que es muy relevante y que los estudiantes tienen que comprender cuando le hacen preguntas frente a cómo hago la observación, ¿no? Cómo realmente yo entrar, ejercer la observación. Y por eso ustedes deben tener en cuenta en el plan de observación, el plan que ustedes tienen, ¿cierto? Donde ustedes van a establecer cuáles son las variables, las unidades de análisis, ¿cierto? Tener claro eso porque es de acuerdo a esos elementos que me van a permitir a mí identificar ya si es una observación no participante o es una observación participante. ¿Cuáles son los elementos que yo voy a registrar? Porque no es observar por observar, ¿cierto? Esta observación está evidentemente ya establecida. ¿Y quién lo establece? Pues el estudiante a partir de esos criterios que hemos ya identificado. Por ejemplo, si yo voy a hacer una observación de los atributos, entonces tengo que establecer cómo lo voy a realizar, ¿cierto? Cómo lo voy a identificar, ¿cierto? Entonces, ahí está la clave, mis queridos estudiantes, en lo que usted va a establecer, a elegir de esa observación puntual. Y efectivamente, de acuerdo al instrumento que usted escoge, por ejemplo, si es un instrumento de diario de campo, por ejemplo, para hacer la observación, pues es un elemento muy descriptivo, muy analítico, muy interpretativo a partir de esas unidades de análisis que usted ha planteado en la observación. Y así para cada uno de los instrumentos. Entonces, no pierdan de vista esos elementos ahí, mis queridos estudiantes, a la hora de hacer el registro de la observación, que es clave. Entonces, las conductas, los comportamientos, ¿cierto? Frente a eso que yo inicialmente he establecido dentro de ese objetivo de mi observación. También ahí, por lo menos como recapitulando el ejercicio, sí es importante ya empezar a delimitar que este tipo de observación ya tiene un grado de cientificidad, que es lo que se estaba explicando al principio. O sea, ya cuenta con unas herramientas, ya cuenta con unos pasos, se hace de una forma deliberada, de una forma consciente, lo que nos está indicando que es una técnica, ¿sí? Es una técnica de recolección de información. Entonces, por eso es tan importante. Muchas veces asumimos que la acción de observar dentro de la psicología es algo como lo que hacemos normalmente, y por eso la explicación del principio frente a la mirada, frente a ver, y ya entrando a lo que es el acto voluntario de la observación como tal. Hay una manita levantada, me pareció que había uno de los estudiantes con manita levantada. La bajaron, la tenía Angélica, pero creo que la bajó. Dale, Sí. Angélica, te escuchamos. Buenos días, tutores y estimados compañeros. Espero se encuentren bien. Mi pregunta es la siguiente. La verdad es que tengo un correo en la cabeza que todavía no he podido desenredar, entonces aprovecho para pues el CIPAS y la oportunidad que me está dando acá, a ver si me pueden orientar un poquito. Digamos, en la guía de aprendizaje nos dice que debemos escoger un contexto, ¿sí? Bien sea educativo, organizacional, familiar, jurídico o político, si la memoria no me traiciona. Digamos, en el contexto organizacional, ¿sí? Nosotros entraríamos a evaluar, me disculpan la ignorancia porque no soy experta en el tema, para mí es como en una empresa o como el nivel de satisfacción en una empresa sería lo que entraríamos nosotros a evaluar. Cada campo de acción, primero estamos solo observando, no evaluando, ¿vale? Porque son como procesos también y técnicas distintas. Cada campo de aplicación de la psicología tiene como un objeto de observación, un objeto de estudio. En el caso del contexto organizacional, es el encargado de procesos de selección, clima organizacional, bienestar laboral, estrategias de comunicación, por ejemplo, empoderamiento, liderazgo, son como las temáticas, entre muchos otros, estoy siendo muy concreta en algunas de ellas,
que tú podrías llegar a observar. Entonces, por ejemplo, quieres ver la relación entre la relación de liderazgo que tiene alguno de los colaboradores de la empresa, o tu jefe, o en otra área que tú veas como que hay situaciones importantes. Entonces, definirías si vas a evaluar conductas, si vas a evaluar atributos, qué tipo de unidad de análisis tú vas a estar observando, porque como lo dice la profesora, no es observar por observar. Entendemos que tenemos todo un bagaje conceptual. En el caso de lo educativo, entonces tiene que ver con pautas de estudio, algún tipo de dificultad de aprendizaje, por ejemplo, procesos de inclusión en el aula, procesos de prevención de consumo de sustancias. Hay otro tipo de dinámicas. En psicología clínica, entonces hablamos de psicopatología, de procesos de afrontamiento, bueno, todo lo que conlleva la psicopatología, que está muy conectada a lo clínico. En tanto, por ejemplo, del campo familiar que también aparece, entonces, pautas de comunicación, pautas de crianza, relación de pareja, relación entre hermanos. Ustedes tienen que, como hace parte de una observación científica, es volver a revisar qué está diciendo cada uno de los campos, ver qué tipo de unidad de análisis van a tener ustedes en consideración, como lo decimos, conductas, atributos, etcétera, y cómo van a construir. Había una pregunta ahí en el chat, son ustedes los que van a definir paso a paso qué están observando, y eso es lo que nosotros podemos poder después reflejar en el instrumento en el reporte, en el instrumento de reporte que ustedes hayan elegido para señalar. No sé, Angélica, si con ello contesto a tu inquietud. Sí, profe, mucho. Lo que pasa es que, disculpen que vuelva a intervenir, creo que la mayoría tenemos es la duda de que si el tutor nos da, vamos a trabajar o nos vamos a enfocar en la psicología organizacional o solamente en la educativa, o si cada uno puede escoger el tema. Esa es la duda que presentamos la mayoría. Bien, si me permiten pues poder dar esa claridad. En la guía se especifica que con ayuda de su docente tutor, con ayuda de su docente tutor. ¿Qué se les ha brindado o qué indicación se le ha brindado a la red de docentes? Cada uno tiene un perfil, ¿sí? Tiene unas competencias adquiridas, son especialistas particularmente en unos campos de la psicología. Entonces, preferiblemente se le indica al docente que de acuerdo a esa experticia pueda orientar a su estudiante. Por ejemplo, en el campo organizacional, si vamos a abordar ese espacio, y me remito a lo que dice el Colegio Colombiano de Psicólogos, que los campos profesionales y disciplinares están agrupados, ¿por qué? Por los intereses profesionales de un área de mayor interés. Entonces, el docente, si tiene esa competencia en esa área de interés, por ejemplo, en la parte organizacional, pues puede direccionar a sus estudiantes para que hagan una observación natural. Entonces, ahí ya habría que determinar en ese contexto laboral, por ejemplo, cuál puede ser esas unidades de análisis, como lo manifiesta la profe Marcela, que se estarían observando. Pero por eso necesitamos que esté el docente muy atento de los foros y que les brinden a ustedes ese direccionamiento. Pero no significa que, por ejemplo, si el docente en este momento orienta que vamos a hacer una observación natural en el campo organizacional, no significa que no se pueda hacer una observación en otro contexto, porque es una observación natural por el momento para el paso 2. Pero ya en el paso 3 sí se va a delimitar un caso. Y ese caso sí ya lo establece el docente. Y si ya no es un caso que lo elige el estudiante, sino es un caso que está preestablecido de un campo específico. Creo que hay el profesor Germán, adelante, y luego Dania. No te escuchamos, si es el micro cerrado. el efecto ahí. Bien, yo quiero hacer una claridad para los estudiantes que están aquí. Tenemos 17 estudiantes en sala que están con el profesor Herman. Los estudiantes están con el profesor Herman.
y es que en el foro se ha establecido desde el inicio que nuestro contexto va a ser el comunitario, nuestro contexto es comunitario, y la idea es que ustedes puedan hacer la observación en su territorio, su contexto de existencia, de vida, ahí va a ser, ¿cierto? Pueden hacer su contexto organizacional, claro, pero teniendo lo barrial, lo comunal, ¿cierto? Donde usted se ubica, y les he dado como los ejemplos sobre lo cual ustedes pueden hacer inicialmente la observación. Y deben ustedes obviamente establecer las unidades sobre las cuales va a hacer esa observación puntualmente, ¿no? ¿Por qué el caso mío lo he planteado desde ahí? Porque el caso que vamos a trabajar en la unidad 3 tiene que ver con un caso de tipo comunitario, y la idea es que el estudiante ya entre en ese ejercicio de ese proceso de experiencia, la observación, para cuando hagamos ya el estudio de caso tenga claro, bueno, en este escenario de la comunidad, en el espacio barrial, cuáles son esos elementos que yo debo tener en cuenta. Entonces, ahí planteamos algunos elementos, por ejemplo, si son problemáticas, evidentemente, de barras bravas, si hay problemas de migración, si hay situaciones de consumo, ¿cierto? Si hay situaciones, evidentemente, de conflicto entre vecinos, ¿cierto? Si hay situaciones, evidentemente, de vendedor ambulante. Entonces, hay unos elementos que nosotros nos permiten hacer ese ejercicio de observación. Entonces, por eso hemos optado para los grupos que están con el profesor Ernesto. De acuerdo. Digamos que eso depende mucho también de la comunicación con su docente. Yo, por ejemplo, hice la sugerencia de familia porque mi maestría es en psicología clínica y de la familia. Un poco como respondiendo a eso. Sin embargo, en algunos otros grupos me han dicho, profe, tengo interés en comunitaria, pues hagamos el proceso. O se facilita por cuestiones de tiempo y demás, me la paso más tiempo en la oficina y es más fácil para mí hacer el proceso de observación desde el escenario laboral, lo podemos hacer. Por eso, insistir en que la guía es clara en decir en acompañamiento con orientación de su docente. Entonces, no nos quedemos ahí como en cómo, cuál va a ser el campo, porque parte también de este proceso de formación es entender que esta es una técnica que aplica en todos los campos y que tendrá que ver más con ese sustento teórico, con esa delimitación de cada una de las dimensiones propias de la observación, con la planificación que ustedes realicen de la observación, lo que genere entonces ese cuadro. ¿Qué sugiero yo? Y esto pues quedará grabado también para los estudiantes que no pudieron asistir, es que pongan a un pie de página, además, el contexto en el cual realizan la observación. De pronto, para tener un poquito más de claridad sobre dónde están realizando esa observación, si en algún momento no lograron la comunicación con el docente o si el campo que su docente les propuso, pues es un campo que no es del interés particular, pero es solamente como una recomendación. Igual, insisto, en esa comunicación abierta con su docente que generen esos acuerdos particulares para poder llegar a ese proceso de planificación. Terminamos con Dani y continuamos entonces con el contenido de este encuentro. Cuéntanos, Dania. Dania, te escuchamos. No se escucha, ya tiene activo el micrófono, pero no se está escuchando. O si prefiere, Dania, puede escribir por el chat y con gusto le brindamos la orientación. Acabo de entrar, Wilma. Sí, yo creo que por el chat porque no se te escucha. Sí, vale, entonces continuando, gracias mi profesor, continuando, si bien tenemos entonces claridad sobre las categorías del proceso de observación, ya que es una observación desde lo científico y lo psicológico particularmente, es importante entender que la observación, como tiene una planificación y como lo decíamos, también tiene una sistematicidad, no se realiza de manera desorganizada, sino que tiene una planeación. Y esta planeación tiene unas fases particulares precisamente que nosotros debemos cumplir para tener esa rigurosidad que la observación amerita y tiene. Ay, ¿me cambió la diapositiva? Es que yo abrí el que no. Espérenme un segundito, cambio de presentación porque estamos con la anterior. Espérenme un segundo. Ok. No sé por qué no cambié. Profe, ya Dania nos ha colocado por el chat la pregunta
Ella Sí, está indicando, es decir, que uno es el encargado de elegir qué unidad de medida, a qué grupo observar, y así esa es la pregunta. Entonces le estamos dando la respuesta que es correcto, de de acuerdo al acuerdo. contexto, de acuerdo al contexto observar, porque ese es el aprendizaje. O sea, eso es lo que nosotros estamos mirando, que ustedes estén haciendo ese proceso de transferencia y de interiorización de los conceptos de lo que estamos nosotros acá, o de lo que se ha venido explicando en este paso 2. De acuerdo, tal cual. Sí, ese es el ejercicio, ese es el reto, que ustedes tengan la posibilidad de decir, listo, tengo este campo, profe, este campo sí o este campo no. El profesor diga, sí, por supuesto que pueden continuar con eso, entonces ya van delimitando cada uno de los procesos que nos está pidiendo el anexo 1. Entonces hablamos de las fases de observación, selección de un campo de realidad a observar, precisamente esto que estamos tocando. ¿Cuál es ese campo de interés en términos de la formación, en términos también de el acceso a ese campo que nosotros tenemos, la situación particular de interés que queremos nosotros observar, teniendo en cuenta entonces el tipo de observación que vamos a tener, si es participante o no participante, el tipo de unidad de análisis que nosotros queramos tener. Esas son como las primeras preguntas que aparecen en el momento de la fase inicial de la observación. Hay un segundo momento que tiene que ver con la negociación al acceso al escenario. Y esto tiene que ver con uno de los anexos también que encontramos en nuestra actividad, y es la solicitud del consentimiento. Importantísimo, y un poco la profe Zuli también introducía, esto es un ejercicio ético y responsable que nosotros asumimos cuando desde la profesión psicológica realizamos observación. No es observar por observar, y estamos mediados por todo un ejercicio ético. Por eso debemos cumplir y tener como prerequisito de cualquier tipo de observación el consentimiento informado. Es importante que la persona sepa que está siendo observada y que esa información que nosotros vamos a reportar tiene que ver con un proceso de investigación, un proceso de aprendizaje, tener como todo un proceso de evaluación, por ejemplo, cuando ya se tiene en un contexto de otro tipo, fuera de este académico particular, cuál es ese consentimiento que la persona da para poder participar. Eso en términos de de personas mayores de edad. En términos de los menores de edad, ellos deben dar un asentimiento. No firman, pero sí asienten y reconocen el ejercicio de observación en el cual están participando. Y esto cumple muy bien con todas esas dimensiones éticas que como psicólogos nosotros tenemos, ¿de acuerdo? No se nos puede pasar que, ay, se me olvidó el consentimiento, como es menor de edad, pues ya el papá me dio permiso y no me importa si quiere o no quiere, porque sí es importante en ese sentido. Nosotros manejamos emociones, percepciones, estamos en una conexión con la otra persona, y en ese respeto, en esa dimensión ética es muy importante tenerlo. Personas con situaciones de discapacidad cognitiva, físicas o de cualquier tipo de las categorías que encontramos en esta condición, también deben tener el asentimiento, deben contar con la posibilidad de hacer asentimiento en el caso tal pues que no tengan como pues la posibilidad de dar el consentimiento informado por cualquier tipo de razón. En caso de comunidades, por ejemplo, o de institucionalidades, es importante tener un enfoque directo que tiene que ver con una carta oficial cuando estamos haciendo proyectos de investigación, en comunidad, en organizaciones, en fundaciones, que se dé de manera formal esa negociación del acceso al escenario, también respondiendo a esa dimensión ética. Y en enfoques indirectos, por conexión, amigos, conocidos, que se dé ese consentimiento y que se conozca entonces ese proceso como de relación. Por ejemplo, ustedes están en un área del trabajo que tiene que ver con atención al público y quieren ver el área administrativa y de talento humano. Entonces, yo conozco a alguien, me puede hacer ese contacto y, por supuesto, pedir ese permiso para realizar.
Ya tiene una tercera fase que tiene que ver con el acceso al escenario, la estancia en el escenario de observación, en el contexto de observación. Es cuando ustedes realizan todo el despliegue de la observación tal y como la hayan planificado. Es el momento ya muy práctico, por decirlo de alguna manera, y la retirada del escenario, que también es muy importante porque no es solamente decir, ah, ya observé y me salgo, sino que en ese ejercicio propio de poder haber hecho hablado acerca del consentimiento, de haber hecho una carta formal o de haber puesto en juego esas redes de conexión para presentar y poder realizar la observación, la retirada va con agradecimiento, va con fecha, entonces, de la retroalimentación de la observación o del proceso de investigación que se esté realizando y por el cual se haya realizado la observación, siempre ser muy cuidadosos, así como somos cuidadosos al ingresar a un escenario, a un contexto, al conversar con una persona que nos abre toda su historia personal, también debemos ser muy cuidadosos al momento de despedirnos, pues lo voy a decir así muy coloquialmente, como para dejar las puertas abiertas, para que la persona sepa en qué fue lo que participó, si va a tener información de retroalimentación frente al proceso. Entonces son los momentos claves en la fase de observación. Ya frente a qué estamos observando, qué nosotros vamos a observar, de qué manera la vamos a observar, aparecen unidades de medida que responden a qué observamos. También cómo vamos a medir nosotros, perdón, unidades de análisis que observamos, unidades de medida, cómo lo vamos nosotros a categorizar, a sistematizar, las técnicas de registro que nosotros vamos a emplear. Ustedes tienen un anexo con el ejemplo de distintas formas, distintas técnicas de registro, deben elegir solo una, y el muestreo es cuándo o a quiénes vamos nosotros a observar. Vamos a ir una a una por cada unidad y cada categoría para que ustedes al momento de realizar la planificación o si ya la realizaron, pues revisemos nuevamente cómo estamos entendiendo cada uno de estos espacios. La unidad de medida te va a decir a ti precisamente qué es lo que nosotros vamos a medir, como lo decía, qué voy a medir yo al momento de observar. Voy a medir el continuo del comportamiento, que es observar toda la conducta, tratando de definir descriptivamente y muy detalladamente cada una de las situaciones que se presentan en un tiempo particular. No puedo yo poner todo el día, o a no ser que así lo deseen, pero es importante definir los tiempos porque eso nos va a dar precisamente esa relación de comportamientos y de pautas. Por ejemplo, en psicología clínica que estemos evaluando un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces voy a ponerme como fecha, venga, como objetivo, me voy a la teoría. Nuevamente, esto es un ejercicio riguroso, científico, ético y responsable. Me voy a la teoría. ¿Qué debo yo evaluar? ¿Qué debo tener en cuenta en los trastornos obsesivos compulsivos? ¿En cuánto tiempo quiero yo evaluar? Entonces va a ser sobre el aseo, por ejemplo, cómo es la rutina de aseo de la persona, en qué momento se le activa la compulsión, en qué momento, cómo puede él regular esa compulsión en alguna forma. Pueden ser como las preguntas que me estén definiendo esa unidad de medida a través del continuo de comportamiento. Los atributos, estos implican que la observación o la conducta manifiesta determinan precisamente como unas características muy propias. Es la teoría, quien asigna esos atributos que yo voy a estar observando. Entonces, por ejemplo, en el contexto educativo, voy a evaluar, no, mentiras, vamos a ponerlo en el contexto familiar, que fue el que se me vino. En el contexto familiar voy a evaluar pautas de crianza. ¿Qué debo tener? ¿Qué me dice la teoría sobre pautas de crianza? Comunicación asertiva, límites, canales de comunicación confiables. Entonces yo voy a decir, voy a observar las pautas de crianza de la familia y voy a tener en cuenta estos tres atributos. ¿Se dan, no se dan? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué manera? Conductas tiene que ver con ya repertorios más manifiestos en términos de conducta verbal o motora. Previamente se realiza una observación, una delimitación de esa conducta. Se debe operacionalizar la conducta.
para poder dar cuenta de esa observación. Las interacciones, la relación secuencial entre dos eventos, la dimensión precisamente de reciprocidad o de influencia que pueda tener una situación en particular. Entonces, por ejemplo, picos de estrés o de conflicto en el clima organizacional, para ponerlo en otro contexto. Entonces, vamos a ver cómo es la interacción entre el jefe, el líder de proceso, coordinador de área y sus colaboradores. ¿Cómo se va a dar esa interacción y de qué manera está categorizada esa interacción para que se den picos altos de estrés o el clima organizacional esté denso, etcétera, etcétera? ¿Quién nos define la explicación de cada una de estas unidades de medida? Insistimos, la teoría. Y productos de conducta tienen que ver entonces ya con elementos mucho más específicos, ya las categorías están definidas. Puede ser por erosión, que tiene que ver con destrucción, daños, otros cambios físicos que existen en el ambiente habitual del sujeto y que es dado por productos de su conducta, por ejemplo, síntomas de ansiedad y estamos todo el tiempo generándonos daño, o picos de manía y entonces destruimos un escenario particular, eso puede ser un resultado precisamente de característica de erosión de la conducta. Huellas son aquellos productos de la conducta del sujeto al utilizar objetos, consumirlos. Si vemos, por ejemplo, en adolescentes que están iniciando con consumo de sustancias psicoactivas, revisar entonces todo su spa, su presentación, si están fumando, observamos nosotros con mayor detalle, por ejemplo, la mancha amarilla que empieza a aparecer en los dedos o los ojos dilatados, ya tiene que ver entonces como con esas secuelas o consecuencias que deja cierto tipo de conductas como tal. Y hay de conducta, investigación, y tiene que ver con archivos, registros físicos, que tú puedas ver cámaras para poder identificar cambios de conducta de una persona. Digamos que este ya sale a otro tipo de campos, que es importante que los conozcamos, pero tiene otro tipo de dimensiones para el proceso de la observación. En tanto, unidades de medida, cuando nosotros ya tenemos claro cuáles son esas unidades de medida, también debemos darle como la forma en la cual lo vamos a sistematizar. Ya identificamos qué vamos a observar, pero ahora lo vamos a hacer, la sistematización de la información va a ser en ocurrencia, qué tanto se presenta ese fenómeno, si se da o no se da el fenómeno de la conducta, el atributo o la situación que hemos decidido observar, el orden, por ejemplo, de qué manera aparece esa conducta, el clima organizacional tenso o violento o de generador de estrés aparece cuando llega el jefe o aparece cuando el jefe se va y ahí sí todo el mundo, mientras el jefe está, todo el mundo se quiere y cuando el jefe se va, no. Es un poco como la forma en la cual se da ese repertorio comportamental y cómo se da entonces esas unidades de medida que hemos querido. Frecuencia, la manera que tanta aparición se da. Tiene una diferencia sobre la ocurrencia, es que la ocurrencia solamente es cuando aparece. La frecuencia es como con qué continuidad, perdón, se está dando ese fenómeno, cuánto durante el día, durante un tiempo específico aparece, como que cuáles son esas tasas de presencia que tiene esa situación que estamos observando. Y la duración, ya nosotros definimos cuál va a ser el intervalo que vamos a tener para observar, cuál va a ser como la forma en la cual nosotros estemos evaluando, observando cada uno de estos procesos que hayamos decidido observar como tal. Esto nos permite sistematizar con mayor rigurosidad la información y dar cuenta precisamente de eso que en algún momento hemos planificado, vamos a observar. Técnicas de registro, esto tiene que ver con el anexo 2, creo que es, que tiene que ver con la manera en la cual reportamos para darle validez y confiabilidad a ese proceso de observación, porque como el ojo del observador cambia la observación,
la ciencia de la complejidad, es importante que nosotros podamos reportar y tener entonces que lo que estemos observando, otra persona desde otro momento pueda también analizarlo y entender un poco la situación que se venía observando. Hay registros narrativos. Esta es una descripción total del fenómeno o de esa unidad de análisis que ustedes han decidido observar. Va a exponer las características, las modalidades en las cuales se da. Es muy, como insisto, es muy descriptivo el tiempo, el lugar, las personas presentes. Define muy desde la narrativa, muy como relata esa situación, esa unidad de observación que nosotros hemos elegido. La escala de apreciación permite valorar desde una serie de unidades de medida su frecuencia, su intensidad, nuevamente desde esas categorías de análisis que ustedes hayan presentado o hayan definido tener. Y los protocolos observacionales o conducta tienen que ver con matrices de interacción, mapas de conducta, registros de conducta, que va a hablar precisamente de su ocurrencia, de su duración, de su aparición, de manera más sistematizada y específica. Cada uno de los formatos, digamos que son formatos bastante amigables, porque cada uno de los formatos también te está diciendo qué se debe reportar. ¿Qué sugiero yo también? Y esto pues para mi grupo, no lo he conversado en la red de curso, pero yo sugiero que, por ejemplo, en escalas de apreciación se permitan hacer un pequeño párrafo que informe acerca de lo que la escala de apreciación está definiendo o señalando, para que ese sustento teórico bajo el cual ustedes realizan el ejercicio de observación sea evidente, sea claro. Porque a veces pasa que ponen solo X y uno dice, ah, bueno, sí, observó, pero esas X, ¿qué me están diciendo? Esas X, ¿qué significan? Esas X, ¿qué relación tienen con esa conducta que en algún momento planificó que iba a observar como tal? Y también es una forma de que ustedes den cuenta que el ejercicio de la observación tiene un sentido de información, como lo decíamos al inicio, y tiene un sentido muy propio de la comprensión de los fenómenos psicológicos, que es pues nuestro objeto de estudio en general. Frente al muestreo, esto sí es muy particular y tiene que ver con el tiempo, las situaciones y los sujetos. El muestreo de tiempo es durante cuánto tiempo se va a observar, el número de sesiones con las que va a observar, periodicidad, intervalos de observación. Si por ejemplo vamos a una comunidad y entonces vamos a observarla, cómo es su dinámica en las mañanas, cómo es su dinámica luego del trabajo, de los habitantes luego del trabajo, cómo está un poco como esas dimensiones y esas diferencias en términos del tiempo. En las situaciones que se evalúen en distintos contextos, funciona muy bien, como lo dice la diapositiva, en conductas frente al colegio y la casa, por ejemplo, cómo el estudiante se comporta en el colegio y cómo hace las mismas tareas o funciones desde casa, si hay diferencias en estos espacios o en estas situaciones que se presentan. El muestreo de sujetos ya tiene que ver entonces con estos criterios muy propios de cómo vamos nosotros a evaluar grupos o cómo vamos nosotros a evaluar de manera individual, los intervalos en los cuales se hace, el número de sujetos que participan del proceso de observación, los criterios de razón fija o variable, que tiene que ver también como con esa participación o esas variables que nosotros movemos al momento de realizar la observación, y que nos permite definir de manera muy clara cada uno de esos puntos claves para la observación, como hacer zoom. Cada una de estas, les decía yo hace un momento que me voy a devolver a la diapositiva. Cada una de estas categorías es lo que va a hacer zoom cuando nosotros tomamos la foto, cuando nosotros realizamos la observación. Unidad de análisis es una forma de hacer zoom a una torta general o a un espacio general que nosotros compartimos. La unidad de medida entonces me permite identificar claramente qué quiero yo observar, la técnica, cómo voy a recoger esa información, y el muestreo entonces es cuándo y a quién estaré yo observando como tal.
Entonces, ya como para cerrar aquí y dar paso a algunas preguntas, la observación se trata de una apuesta científica disciplinar y con sustento teórico, no hacemos observación o no estamos psicologizando todo frecuentemente a través de la observación, sino que cuando nos ponemos las gafas, eso también es otra metáfora, nos ponemos las gafas de psicólogo, tengo en un bagaje un filtro teórico, un filtro metodológico que me permite a mí hacer esa observación de manera ética y responsable, como lo hemos venido señalando, y además que permite precisamente dar cuenta de qué observo, desde dónde observo, con qué frecuencia observo y de qué manera observo. Creo que esto recoge muy bien cada una de esas unidades que hacen parte de esa planificación de la observación y que le dan, insistimos como red, esa rigurosidad al proceso observacional. Ustedes pueden ver una situación, por ejemplo, una situación de conflicto de pareja en la calle. Ustedes la pueden ver. Van a decir, uy, la está gritando, uy, la está golpeando, uy, qué cosas, qué situación tan compleja. Ya cuando tenemos las gafas y el rol del psicólogo, vamos a decir, eso responde a una pauta violenta, eso responde a canales de comunicación o historia de vida de violencia también, responde a situaciones conflictivas dentro de la emocionalidad del hombre y de la mujer, o bueno, como sea esa situación, ya ustedes van a tener desde la observación elementos conceptuales que les permiten ver la misma discusión y no sacar pues cualquier tipo de comentario, sino que tenga una rigurosidad muy propia y, como lo hemos venido señalando, muy ética frente al ejercicio profesional. ¿De acuerdo? No sé, profe Herman, no sé, profe Zuli, si quieren aportar un poco más a este proceso de cierre, si quedan preguntas por parte de los estudiantes. Sí, profe Marcela, muchísimas gracias por toda esa contextualización. Y sí, quiero como complementar esta parte que es definitiva. En la guía se procura dar ese paso a paso de forma clara para que el estudiante pueda desarrollar correctamente su actividad. ¿Qué se ha logrado observar en el desarrollo del ejercicio? Que estamos omitiendo algunos pasos. ¿Cómo qué paso? El primer paso, la lectura que se está sugiriendo al inicio, la lectura del documento de Fernández Ballesteros, que es con la cual se está haciendo esta presentación. Esa lectura es denominada evaluación psicológica, conceptos, métodos y estudios de caso. Ahí nosotros estamos proponiendo desde la página 193 hasta la página 234 para que hagamos ese entendimiento y logremos interiorizar la información. Porque aquí, lógicamente, nosotros brindamos la asesoría. Estamos en este círculo de aprendizaje. Igual necesitamos que ustedes como estudiantes hagan sus lecturas. ¿Para qué? Para una mayor comprensión sobre los contenidos. Porque hay bastante lenguaje técnico. Estamos hablando de diferentes elementos y conceptos, pero para poderlos comprender debemos de tener unos aprendizajes previos y eso se logran con la lectura. Entonces, no sé, profe, si yo tengo la posibilidad de, si me permitiera compartir mi pantalla, porque quiero que ellos, o sea, que observemos que efectivamente pues la lectura nos está dando esas herramientas también contextuales para poder comprender el ejercicio, porque sabemos que este paso siempre ha tenido como la situación de que no se entiende. Entonces, aquí se observa mi pantalla, ¿sí? Sí, señora, sí se ve. Miren, sí, estudiantes, este es el documento. O sea, yo sí los invito, por favor, entremos y como dice la guía, hagamos la lectura. Hagamos la lectura porque nosotros ya hemos dado la explicación, va a quedar la grabación, les vamos a facilitar las diapositivas por el entorno de información inicial. Igualmente es necesario leer. No omitamos la lectura. Miren, acá en la observación en el capítulo 6, que nos dice Rocío Fernández Ballesteros, acá nos está dando toda la introducción de lo que es la observación, lo que explicaba la profesora Marcela sobre las unidades de análisis que observar. Miren, con más precisión.
qué es el continuo comportamiento, qué son los atributos. Aquí nos muestran ejemplos, qué son las conductas, las características de las conductas, las interacciones, los productos de conducta. Si ustedes observan estos conceptos, son los mismos que aparecen en el cuadro de planeación anexo 1. Esto es apenas la planeación. Recordemos que la planeación es que yo estoy planeando qué es lo que yo voy a observar en ese contexto, ¿sí? Entonces acá nos está indicando ampliamente, claramente, cada concepto que nosotros vamos a tener en consideración para nuestro ejercicio de planeación en la observación. Entonces acá nos están indicando cuáles son esas unidades de medida que medir. Ocurrencia, orden, duración, frecuencia, que es lo que se ha estado explicando en este CIPAS. También las dimensiones cualitativas, también técnicas de registro, que es lo último que ya la profesora Marcela nos estaba indicando sobre los registros narrativos, porque ahí, lógicamente, en la diapositiva está una síntesis, pero acá ustedes pueden ahondar un poco más, ampliar la información. Por eso es importante que hagamos esa lectura. Miren, escalas de apreciación, este es uno de los cuadros que nosotros tenemos, y de hecho en las escalas de apreciación, en el anexo 2, que es un Excel, aparece una escala de apreciación. Entonces ya sabemos que aquí en el documento de Ballesteros, en esta página, estamos hablando de la página 203, encontramos la definición de lo que es la escala de apreciación y un ejemplo igual. Igual con cada uno de las herramientas, miren, matrices de interacción, también, o sea, están todos, mapas de conductas. Entonces, los invitamos, por favor, a que hagamos la lectura del documento base. ¿Listo? Bien, veo que hay unas manitas levantadas, pues voy a dejar de compartir y pues ya para ir dando cierre a nuestro encuentro. Whitmar, ¿tiene alguna pregunta? Veo que está abierto. ¿Preguntas? Bueno, mientras que se animan, vamos también a dejar una orientación que nos quedan 2 sesiones más. Hay una segunda sesión, estudiantes, que es el 11 de octubre. El 11 de octubre ya vamos a hablar propiamente de lo que es la entrevista, y una última sesión que es el 8 de noviembre, ya ahí vamos a compilar lo que es la observación y la entrevista. O sea, cada uno de los tutores que en esta mañana los acompañó, vamos a hacer 2 sesiones más con el propósito de seguir ampliando la información y de brindarles a ustedes herramientas para el desarrollo de las actividades que están propuestas. Hay una manita levantada. ¿Quién tiene la manita levantada? Ginette, adelante. Buenos días a todos. Yo quería preguntar sobre el contexto comunitario, porque aunque yo entiendo y conozco ya todo el tema sobre la observación, la entrevista y pues todo lo que se ha explicado, no entiendo ese campo, pero no lo entiendo es cómo yo puedo aplicarlo. Por ejemplo, en el cuadro de planeación, yo puse que iba a observar a una persona que trabaja en un supermercado, pero no sé si al yo aplicar eso, ese contexto aplica como comunitario o no, porque no sabría cómo más aplicarlo ese contexto en mi entorno. O sea, no sé en qué otra situación podría aplicarlo. Ginette, ¿tu profesor es el profe Germán? Sí, señora. Él me retroalimentó. Sí, el profe en este momento le correspondió retirarse, pero sí. Él en la realimentación, ¿qué le orientó? ¿Qué le explicó? Él me puso que el cuadro no cumplía con los requerimientos, pero entre paréntesis me puso que tenía que escoger una sola opción de análisis de medida, creo que el otro era de donde se escoge lo de orden, interacción y eso, que solo debía escoger uno por cada espacio. Pues yo al hacer el cuadro de planeación creo que en uno escogí 3 y en otro 2, pero él no me aclaró
si ese contexto sí aplicaba, o sea, si ese contexto sí está bien o no. Y pues yo me quedé con la duda. No he podido resolver, es eso, ese contexto aplica en el contexto comunitario o no aplica. Voy a dar una parte de la respuesta y también pues ya buscaría apoyo con la profe Marcela, a ver si logramos dar como con el sentido que busca el profesor en este ejercicio. Me ubico en lo que es el campo comunitario, ¿sí? Entonces, estamos hablando del campo comunitario desde la parte de la psicología social, ¿sí? Entonces, acá podemos hablar de varios aspectos como la parte de la conformidad, como la parte de la influencia social, como la parte de la presión grupal, pero también podemos hablar de acuerdo a lo que usted está manifestando, que es un supermercado, estamos hablando de la calle, ¿sí? En la calle, de los habitantes, de lo que podemos leer día a día, de esa demanda social, de las problemáticas de siempre, de las nuevas problemáticas. Y entonces acá lo que buscamos con la observación es poderla analizar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poderla comprender y de una forma para poderlas intervenir, pero acá solamente estamos llegando hasta la parte del análisis mediante la observación. Entonces, habría que, tal vez lo que comprendo que dice el profe Germán es que se pueda limitar las unidades de análisis. Entonces, ¿cuál es ese problema? ¿Qué es lo que realmente usted considera que estaría observando estando en el supermercado? Que, por ejemplo, si es un supermercado que es muy popular dentro de su comunidad o en el bar. Entonces, me permito darle la palabra a la profe Marcela para complementar la respuesta. Sí, de acuerdo. El contexto por contexto, todos funcionan. Vamos que no es que este sí sirva o este no sirva. ¿Qué hace la diferencia? La manera en la cual ustedes reportan, exactamente, reportan esas unidades de medida. Eso es lo que nosotros de alguna manera u otra, pues venimos como señalando también dentro de la presentación. Por ejemplo, uno podría decir que la unidad de análisis sería entonces las interacciones, la manera en la que llegan a voy a dar un ejemplo, llegan, como dice la profe Zulí, es la tienda más concurrida y todo el mundo llega y la gente llega súper amable y se habla y cómo estás y no sé qué. Y apenas tocan afuera la calle, ya se tratan mal, se pitan, le echan el carro encima al otro. Esas interacciones podrían ser precisamente un ejercicio comunitario de análisis como tal, pero es el ejemplo que yo estoy dando, no lo puedes, lo podrías tomar. Pues, mentira, profe, lo podrías tomar, no te preocupes, pero entonces tiene que ver, quizás el profe Herman, por lo que tú acabas de señalar, tú le pusiste como que ibas a ver conductas, interacción y no sé qué, debes elegir una sola y a partir de ella, entonces decir, ah, mira, ya no voy a ver entonces las interacciones, voy a ver los productos de conducta. ¿Y cómo lo voy a categorizar? De tal manera, en términos precisamente del muestreo. Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer a las 5 de la tarde, que todo el mundo llega a comprar lo de la comida, o lo voy a hacer a las 8 de la mañana, que todos los papás llegan a buscar la lonchera para los niños, o lo voy a hacer el domingo. Ya tú vas a definir un poco como a partir de eso qué es lo que vas a estar observando. Por eso digo que quizás el profe Herman no te dijo si sirve o no sirve el contexto, porque todos los contextos sirven. Lo que hace la distinción son las maneras en las cuales nosotros generamos esa planificación a través de esas categorías de análisis como tal. Vale, profe, otra consultica. Yo, por ejemplo, puse puse conductas e interacciones, ¿sí? Entonces yo tengo que escoger una de esas sola. Dos. Listo. Para yo hacer firmar el consentimiento, se lo hago firmar directamente a la persona que trabaja en el supermercado, ¿sí? Porque pues voy a ver la interacción de ella y la conducta de ella hacia las otras personas, ¿sí? Entonces no tengo que hacerle firmar a las otras personas que entran al supermercado. Ahí están los dos procesos. Ella, que es la observada inicialmente, tendrá que dar su consentimiento. Quienes estén en ese momento en la tienda van a dar su asentimiento. Entonces tú debes decir, hoy estoy haciendo una tarea del curso Observación y Entrevista, yo voy a estar observándola a ella, pero pues es muy posible que usted hace parte de la observación. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que en este momento los observe? Sí o no, estoy muy de afán, no se preocupe. Ok, va.
sí es importante que tú te permitas decir, voy a hacer una observación de tal hora a tal hora, y que de alguna manera, porque debe ser muy raro que uno llegue a una tienda y alguien esté tomando apuntes. Sí, sí, señora. Entonces, los que asisten a la tienda, los clientes de la tienda, que es la forma correcta de llamarlos, deberán dar su asentimiento y decir, venga, sí, sí haré parte de este proceso como tal, pero el consentimiento de la persona directa que tú estás observando. Listo, profe, ya me quedó muy claro, gracias. Vale, ¿alguna Tenemos otra? Sí, de Dania, adelante. Que tiene la manita levantada. Dania. En el chat. Ya he tenido dificultades con el sonido. Dice, si en el contexto comunitario, en mi caso, donde vivo en mi barrio, las personas somos muy individuales, es decir, cada quien en su casa, entonces no hay como esa interacción o ese grupo, pues, de personas que hacen las actividades. Sin embargo, yo asisto a una congregación, una iglesia, eso también donde veo que hay interacción y socialidad. Puedo aplicar la observación allí. Si el contexto religioso, la congregación religiosa, la defines como comunidad, puedes también hacer desde allí ese campo, ese proceso de observación. Lo pones en comunitario, entendiendo entonces y definiendo que es una comunidad religiosa. Ese es el nombre y eso ya nos da el contexto. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, Dania, gracias a ti. Profesora Marcela, yo creo que ya haríamos como el cierre, agradecerles a ustedes, chicos, y inviten ustedes a sus compañeros de grupo, sí, que participen de estos encuentros porque son muy enriquecedores, aprendemos mucho más, aclaramos dudas, inquietudes y que quedan 2 sesiones más con este equipo de trabajo, pero igual hay más CIPAs ofertados en donde ustedes pueden inscribirse y participar también con los otros docentes de la red del curso de observación y entrevista. Creo que queda una última pregunta por parte de Juan David. Sí, listo, adelante. Sí, hola profesoras, buenas tardes. Es que para preguntar un poco sobre el consentimiento informado, viene como un poco mal la estructuración en lo de los márgenes, entonces para ver si no hay problema, si lo puedo modificar. Estructuración más no contenido. O sea, que lo edites para que quede en una sola hoja. Sí, no hay problema. ¿Vale? Sí, sí, vale. sí, no hay ningún problema. Vale, recordar. Sigue, pero tranquila. No, que quiero recordar, lista de asistencia se hace directamente en el campus, ¿vale? Ya, porque cierro la sesión y es muy posible que luego no quede reportada. Entonces, nuevamente invitarlos al campus y que ustedes puedan darle entonces ahí la asistencia a este encuentro. Y pues nada, darle las gracias por la participación y nuevamente pues motivar, como lo dice la profesora, y tendremos otros 2 encuentros, motivar a que participen porque este es el espacio en el que podemos resolver más rápidamente todas las inquietudes. Mi profe. Sí, insistir mucho en que tengan lo que se ha mencionado, buena comunicación con sus docentes. Por favor, participen en los foros. Está también la mensajería interna del curso. En el curso, en el entorno de información inicial, hay un espacio que se llama atención sincrónica. Son las franjas que están establecidas por cada docente. Hay un hipervínculo en el cual ustedes pueden copiarlo y pegarlo en Teams, que son las franjas en que los docentes estamos disponibles en tiempo real. O sea, si hay espacios para que nos comuniquemos, entonces la invitación es que ustedes puedan hacer uso de esos canales de comunicación establecidos por la universidad. Bueno, entonces agradecerles este espacio, profe, muchísimas gracias. Muy especial el encuentro y ya nos estaríamos viendo nuevamente como CIPAS el 11 de octubre. ¿Listo? Un abrazo para todos. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, tutoras. Gracias.